Bueno, muy bien, 11 minutitos pasaron de las 8 de la mañana, tal como prometimos. Vamos a conversar con el doctor Hugo Hernández, presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Rosario. Hugo, ¿cómo le va? Daniel de Paula lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buen día, saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, ¿Cómo está? ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, ¿Se sí, despierta temprano los domingos o es una habitualmente. excepción? No, habitualmente me levanto temprano. Ah, bueno, ¿y qué desayuna los domingos? Café, No, ¿solo café? sí, solo café. Fa. Bueno, cuénteme, Hugo, así lo voy a tomar como profesor, ¿no? Si a usted no le molesta. ¿Qué es el derecho constitucional? Bueno, el derecho constitucional es una rama del derecho que estudia justamente la jerarquía normativa en la cual nuestra Constitución se ubica como una norma suprema, que a Ujú. partir de la cual todas las acciones del Estado y todo el resto de las normas se deben conformar a esta jerarquía constitucional, que está prevista tanto en el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional, como así también en el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Esta Sí, jerarquía normativa o esta supremacía constitucional en la reforma constitucional del 94 estableció a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, es decir, como un bloque de constitucional integrado por las normas constitucionales y las normas de derechos humanos integradas por estos tratados, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, distintos tratados, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todas una serie de tratados que están detallados en el artículo 75, inciso 22, mencionados, como así también todos aquellos que se incorporen por una mayoría legislativa que prevé el mismo artículo, en la cual le confiere jerarquía constitucional cuando el Congreso así lo disponga con mayorías agravadas. Un poco el derecho constitucional lo que estudia es la supremacía constitucional, estudia la Constitución escrita, como así también, bueno, si se cumplen eficazmente en la realidad social, cuál es la constitución real de los distintos países, de los cuales se observa ya sea la parte orgánica o la parte dogmática de la Constitución. La parte dogmática un poco es la que habla de los distintos derechos que gozan los ciudadanos, las garantías, los derechos, las declaraciones, y la segunda parte es la parte orgánica en la cual se organizan los distintos poderes del Estado. Ujú. Bien, yo le pregunto esto específicamente porque hago de cuenta que la gran mayoría de los que nos escuchan saben que existe una constitución nacional, pero por ahí no tienen bien en claro el tema del funcionamiento. Y esta semana se habló mucho de ir por encima o no de la Constitución Nacional como elemento supremo. Y escuchamos habitualmente cuando quienes están a cargo del gobierno dicen nada por encima de la Constitución Nacional, la Constitución Nacional por sobre todo, y hablamos de la Constitución Nacional, pero de repente aparecen otros diciendo esto es inconstitucional. Y en esto va la pregunta, en Argentina, ¿somos proclives a ir por el costado de la Constitución Nacional o usted cree que la respetamos mucho? Bueno, de hecho, durante el siglo XX muy pocos gobiernos respetaron la Constitución. La práctica de los golpes de Estado fue una práctica reiterada en nuestro país, en la cual se violentaba la Constitución. Es más, ha habido distintos gobiernos dictatoriales que han violado los derechos humanos, han impuesto el terrorismo de Estado, o sea que la práctica constitucional se retoma a partir de la restauración democrática en el año 83, afortunadamente hasta nuestros días, Uh-huh. la cual, bueno, ha tenido distintas, digamos, distintas modalidades, ha afrontado distintos conflictos y crisis institucionales de gravedad, las cuales, bueno, hasta el día de la fecha y del 83 se han podido transcurrir o se han podido superar respetando el ejercicio constitucional. O sea, fue de tal dimensión la violación de los derechos humanos realizada por el terrorismo de Estado en el periodo 76-83, que hasta el día de hoy se siguen juzgando las conductas de aquellos que usurparon el poder en aquel momento, ¿no? Y en la reforma constitucional del 94 se recepcionó ese conflicto
y en el artículo 36 justamente se dicta una norma en la cual se afianza el régimen democrático y en la cual prevé la nulidad de cualquier acto que puedan llevar adelante usurpadores del poder. O sea, un poco se recepta ese conflicto del siglo pasado en nuestra Constitución y la reforma constitucional del 94 lo prevé en el artículo 36. Ahora, en el cual, bueno, se sanciona a los usurpadores y demás, ¿no? Bien, ahora, en un periodo democrático y constitucional, por una u otra razón, usted después me explica por qué, aparecen los decretos de necesidad y urgencia. Y ahí aparece esto de un decreto de necesidad y urgencia, no puede estar por sobre la Constitución, y aparecen colegas suyos que teóricamente estudian la Constitución diciendo: hoy, a partir del COVID, se cercenan las libertades institucionales a través de un decreto de necesidad y urgencia, vulnerando la Constitución Nacional. ¿Esto es así? Bueno, justamente la existencia de la pandemia global y la grave afectación a la salud pública en todo el mundo, digamos, ha movilizado a los distintos estados a enfrentar este flagelo. En ese marco, nuestra Constitución, como una normativa de emergencia, en cuanto entendida la emergencia como una crisis institucional, en este caso sanitaria, que afronta el país, por la cual se pueden llegar a vulnerar derechos colectivos como el acceso a la salud pública y generar un grave conflicto en la sociedad argentina, se han dictado distintas normas de emergencia. Debemos aclarar primero que en ese marco la emergencia había sido dictada por ley en el año anterior, el 21 de diciembre, la cual declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa y previsional, y luego es ampliada la emergencia sanitaria mediante el decreto 260/20 por el término de un año, ¿no es cierto? Sí. En ese marco, la Constitución prevé como instituciones de emergencia el estado de sitio, previsto en el artículo 23 de nuestra Constitución, en el cual se establece la posibilidad de suspender garantías por parte del Poder Ejecutivo, detener a personas y trasladarlas de un lugar a otro, prevé la conmoción interior o el ataque exterior como una posibilidad de declaración del estado de sitio, y como una normativa de emergencia prevé los decretos de necesidad y urgencia en la medida que es una atribución presidencial que se le confiere cuando resulta imposible reunirse al Congreso, y establece un mecanismo que finalmente fue en el año 2006 legalizado por la ley 26.122, en la cual este tipo de decretos, en los cuales se dictan justamente por razones de necesidad de urgencia y ante la posibilidad de reunirse el Senado cuando un grave acontecimiento lo justifique, prevé un mecanismo que es la remisión a una comisión bicameral permanente y la posterior análisis por las cámaras del Congreso. Si de validarse estos decretos de necesidad de urgencia, las cámaras del Congreso se tienen que pronunciar específicamente sobre la existencia de estas situaciones excepcionales que se dan en la realidad. Y bueno, y también prevé mecanismos formales como que tiene que ser por acuerdo del Gabinete de Ministros, a los 10 días enviado a la Comisión Bicameral Permanente y luego analizada por las cámaras del Congreso si se daba esa necesidad de urgencia. Y también en la materia de emergencia se prevé la figura de la delegación legislativa, es decir, establecer bases por las cuales se delega determinados dictados, ¿sí?, de normas que son propias atribuciones del Poder Legislativo, se la confiere en la emergencia al Poder, en este caso al Poder Ejecutivo. Sí, como dice usted, se ha dicho que en nuestro país la emergencia ha sido motivo de, digamos, desconocimiento de distintos derechos constitucionales y legales en los cuales se había desconocido los derechos constitucionales. Usted recordará concretamente todo el conflicto que existió en la emergencia económica de la crisis institucional del 2001. Sí. En la cual, bueno, se estableció que se afectaban el derecho de propiedad de determinados ahorristas en función de las normas de emergencia dadas por el gobierno nacional y se desconocían
derechos que anteriormente existían. Bueno, en este marco, o sea, comparando esta emergencia sanitaria de una gravedad tal que ha merecido, digamos, declaraciones, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una activa preocupación por cómo se superan y cómo se dejan de violentar o no los distintos derechos. La primera etapa en la cual se llevó adelante, digamos, las normas que enfrentaron a la pandemia, como fueron los primeros decretos del Poder Ejecutivo Nacional, fueron ratificados por el Congreso y también se presentaron distintos amparos a la justicia, de los cuales han sido, digamos, rechazados por el Poder Judicial, en el caso de la Cámara Nacional el Correccional, la cual ha dicho que la restricción de estos derechos era constitucional, dado que se enfrentaba, ¿sí?, una emergencia sanitaria grave y en la cual, digamos, se había mantenido dentro de los límites constitucionales la razonabilidad de la restricción de determinados derechos para garantizar otros derechos tales como los que prevé, en este caso, la validación de la emergencia en materia de salud pública. Ahora, cuando en el decreto, sí, perdón, es que lo interrumpa, en el decreto, en el último, en tal caso, donde, lo digo como si estuviera escuchando a mi tía Chola, ¿no?, que es la que me pregunta sobre este tema, digo, me dicen, vos no te podés reunir con tus seres queridos, y si te reunís te meto preso. Digo, ¿eso está bien? Bueno, ese decreto ha merecido la crítica fundamentalmente de la oposición al gobierno nacional y de distintos juristas. Porque eso no está en el Código Penal, ¿o sí? ¿No tiene que estar en el Código Penal que digan que yo voy preso? Bueno, justamente lo que se dice, ¿sí?, por algún sector de la doctrina constitucional es que el presidente se estaría rogando funciones que le corresponden al Congreso, que el Congreso actualmente está funcionando, no como lo fue al principio de la pandemia, y por otro lado también se dice que en este caso se estaría violentando el derecho a la intimidad. Ahora bien, por otro lado, ¿sí?, lo que se dice es que el derecho es razonable, el decreto es razonable, el mismo lo que establece es prohibir los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, ¿sí?, y lo que se dice es que la infracción a esta norma deberá ser renunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometió los delitos previstos en el artículo 205 y 239 del Código Penal. En este caso, estos delitos lo que prevén es la sanción penal a aquellos ciudadanos que violenten, en este caso, normas impuestas por la autoridad sanitaria o desconozcan órdenes de los funcionarios públicos. Bueno, cuando se tuvo que analizar justamente en anteriores decretos en los cuales recordarán el aislamiento social preventivo obligatorio del primer decreto, la justicia entendió que era razonable en función de que no imponía apenas el Poder Ejecutivo lo que hubiera significado una violación constitucional, sino que derivaba la violación de estas conductas de reglamentaciones sanitarias, las cuales las derivaba al análisis por parte del Poder Judicial y a ponerlo en conocimiento, cuestión similar que realiza este decreto. Lo que ocurre es que a través del transcurso del tiempo y las distintas medidas tomadas por razón de la pandemia, un sector del constitucionalismo establece que cualquier restricción debió haber sido tomada digamos, por ley del Congreso, porque el Congreso estaría funcionando. Sí, y otro sector establece que no, que digamos es razonable la forma en que se ha dictaminado estas restricciones, que por otra parte este tipo de restricciones son razonables, son establecidas en el marco, digamos, de esta excepcionalidad, en la cual, bueno, establecería de que no habría violación a garantías constitucionales. Ahora, en la práctica, sí, doctor, yo me junto con mis amigos, qué sé yo, me denuncian, ¿qué pasa? Viene la policía y me agarra y me mete en un calabozo. ¿Cómo es prácticamente esta situación, haciendo caso, digamos, a este decreto y a esta infracción que yo tengo? ¿O me quedo, me notifican? No lo entiendo tampoco prácticamente cómo es.
No, ahí lo que establece, digamos, los dos, digamos, los delitos penales por los cuales la autoridad pública tiene la obligación de comunicar a la autoridad prevencional, disponen que la autoridad prevencional o digamos la autoridad que ejerce, en este caso la prevención penal, establece que el que desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones sufrirá penas establecidas por el Código Penal, como así también aquel que violente sin normas de la autoridad sanitaria. En ese caso, bueno, se pondrá a disposición del tribunal, como fueron las distintas medidas que se llevó a cabo en Rosario a partir del control del aislamiento social preventivo obligatorio, que usted recordará que había una unidad especial formada en el Ministerio Público que se dedicaba a perseguir estos tipos de delitos, ¿no? A investigar y perseguir este tipo de delitos. Los cuales, bueno, en digamos, sería similar la previsión de esta norma. Lo que ocurre que con esta norma, digamos, lo que establece es que el Gobierno Nacional, a partir de las opiniones de los distintos ministerios que lo conforman, establecen que esta es una de las principales fuentes de contagio y que estas principales fuentes de contagio se realizan en el ámbito privado, por lo cual no se guardan debidamente las distintas prevenciones y protocolos que se han establecido a los fines de controlar la pandemia. Bueno, ahí están aquí las dos interpretaciones. Por un lado, aquel que dice que es razonable, que digamos existe necesidad de urgencia en el dictado de estas normas y que bueno, luego como digamos se pondrá a consideración como lo establece la ley del Congreso Nacional y la Comisión Bicameral, teniendo en cuenta que hasta el día de la fecha la casi totalidad de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo como decreto de necesidad de urgencia han sido ratificados por el Congreso. Bueno, ahora sabemos que se han presentado amparos y demás contra esta norma, fundamentalmente distintos amparos, y estos amparos cuestionan, como bien se dijo antes, como que el Ejecutivo estaría dictando normas penales y como que se estarían desconociendo derechos individuales fundamentales como el derecho a la intimidad que prevé el artículo 19 de la Constitución Nacional. Bien. Doctor, yo le agradezco mucho este ratito que tuvo para con nosotros. Lo voy a volver a llamar para conversar específicamente si es necesaria o no la reforma de la Constitución Nacional como estaría dejando traslucir Zaffaroni. Dice, a ver si es tan necesario o no, al menos su opinión y la del Colegio de Abogados. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por este ratito, muy amable.